Bienvenidos a todas y todos a esta actividad, el foro chat La importancia de los valores familiares en tiempos de educación virtual, llevada a cabo por este servidor, Gabriel Guevara, estudiante de noveno semestre de educación musical en el Instituto Pedagógico de Caracas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, a compañeros, amigos, profesores, estudiantes, colegas, todos presentes aquí en esta actividad para profundizar un poco sobre la situación que todos vivimos en el contexto de la pandemia, cómo afecta esta a la educación, sobre todo la educación en Venezuela, y todas las consecuencias que esta puede traer en la vida de las familias y cómo es importante los valores, los elementos que provienen de las familias en la influencia de esta educación virtual. Esta actividad, como ya pudimos explicar, va a durar aproximadamente 45 minutos. Los últimos 15 minutos de este tiempo van a estar dedicados a una sesión de debate en la que van a participar todos los que deseen. Se va a abrir el chat de manera que todo el mundo pueda escribir un mensaje, algún comentario, según lo que desee. Y bueno, les agradecemos muchísimo por su atención y ya vamos a comenzar. Principalmente nos vamos a enfocar en las palabras clave alrededor de las cuales va a orbitar todo este asunto que vamos a tratar el día de hoy en esta actividad. Las palabras clave serían pandemia, tecnología, familia, comunicación, convivencia y educación a distancia. Estas palabras clave van a ser muy importantes en el desarrollo de esta actividad, puesto que a partir de ellas o alrededor de ellas vamos a estar desarrollando todo lo que es la temática de la educación a distancia, la educación virtual, el contexto de la pandemia y la cuarentena en las familias venezolanas y cómo éstas, a través de la convivencia y la comunicación, influyen en el proceso educativo de los estudiantes y de todas las personas que forman parte del núcleo familiar. Como todos sabemos, la cuarentena y la situación pandémica mundial causada por el virus COVID-19 ha causado un cambio radical en todo lo que es sistemas de tecnología, sistemas educativos y de la economía en general, incluida la política, incluida los movimientos sociales, etcétera, etcétera. El tema que vamos a tratar el día de hoy, que sería la educación a distancia, es un tema que conlleva grandes dificultades teniendo en cuenta que abarca no solamente a niños pequeños, niños en edad preescolar, pasando por el nivel inicial, el nivel de primaria, el nivel de secundaria, de educación media, como se llama en Venezuela, sino que también afecta a los estudiantes universitarios, adultos mayores y demás estudiantes en la educación formal, no formal e informal dentro del territorio nacional. En esta primera lámina podemos observar que el tema de la convivencia familiar en el contexto de la pandemia involucra distintos elementos que es necesario conceptualizar, es necesario tenerlos en cuenta para poder llevarlos a cabo y de esta manera comprender cómo es que funciona la dinámica familiar dentro del contexto de esta pandemia. Por ejemplo, el hecho de facilitar un diálogo entre los miembros del grupo familiar es un tema bastante difícil, es un tema al que se le dificulta a muchísimas personas en el entorno familiar, incluso fuera del contexto de la pandemia, incluso antes de la cuarentena. Este elemento es muy importante para que el núcleo familiar se vea en una situación armoniosa o suficientemente armoniosa para que el proceso educativo de los niños o de los miembros del grupo familiar que estén en un proceso educativo pueda llevarse a cabo correctamente. El proceso educativo del que estamos hablando conlleva unas rutinas y unos espacios que son necesarios para cada miembro para que puedan llevar a cabo las actividades de estos procesos educativos. Entonces, respetar las rutinas y los espacios
necesario para los procesos educativos de cada miembro es necesario y es un tema muy importante que debe conversarse en el entorno familiar. De igual manera, es muy conveniente que dentro de la convivencia familiar en contexto pandémico, el día a día del núcleo familiar sea organizado. Eso es, por supuesto, un tema bastante difícil, bastante complicado en el caso venezolano, ya que el día a día tiende a ser muy cambiante, no es estable, por decirlo de alguna manera, de manera que organizarlo desde el día hasta la noche resulta bastante complicado. Sin embargo, es necesario poder planificar el día a día, planificar la semana, de manera que los procesos educativos, que es lo que nos atañe el día de hoy, los procesos educativos de los miembros del grupo familiar se lleven a cabo con normalidad. De igual forma, para que los puntos anteriores se lleven a cabo, se puedan practicar, se puedan desarrollar, es necesario la creación de un espacio de comunicación constructiva en el cual, por ejemplo, si hay niños dentro del núcleo familiar que estén pasando por un proceso educativo o que tienen que pasar por un proceso educativo, se les debe informar sobre la situación pandémica, las razones de la cuarentena mundial, las razones de la educación a distancia y el por qué es necesario llevar a cabo y desarrollar una práctica armoniosa y una convivencia armoniosa en el núcleo familiar para poder llevar a cabo el proceso educativo con mayor productividad y eficiencia. De igual forma, en esta comunicación constructiva es necesario comprender que los conflictos interpersonales, entre ellos los familiares, son parte de la convivencia. El núcleo familiar siempre va a tener dificultades en la comunicación, siempre va a tener problemas y sin embargo, en el núcleo familiar, a pesar de que estas situaciones puedan ocurrir, la familia sigue siendo un elemento muy importante dentro del proceso educativo y debe estar presente y debe estar en constante desarrollo para que los procesos educativos de los miembros del núcleo familiar puedan llevarse a cabo con normalidad. Ahora bien, ¿cuáles serían o cuáles son las principales consecuencias de esta pandemia mundial en los hogares y núcleos familiares? En primer lugar, teniendo en cuenta la temática que estamos conversando el día de hoy, podemos hablar del cierre físico de colegios, escuelas y universidades y demás centros educativos, cosa que ha cuarteado realmente, ha limitado el proceso educativo de la mayoría de las personas que se encuentran en estos procesos, tanto niños en edad preescolar, niños en edad escolar, en nivel de primaria, adolescentes en la educación media, adultos en la universitaria y los adultos mayores que también forman parte de la educación formal o no formal. Por otro lado, tenemos el trabajo remoto. Casi todos o gran parte de los puestos laborales en distintas empresas públicas y privadas pasaron a forma remota, es decir, a distancia, al igual que la educación, cosa que ha, por supuesto, cambiado la dinámica laboral y la dinámica del día a día de muchas personas. Esto está casado con el siguiente punto, que sería el distanciamiento social, que es un tema delicado para muchas personas, porque si bien es cierto que es una necesidad teniendo en cuenta la situación de la pandemia, la situación del coronavirus, el distanciamiento social es una realidad que pocos conocíamos antes y a nivel global ha sido una tendencia, por supuesto necesaria, que ha cambiado los sistemas y las dinámicas sociales a las que ya estábamos acostumbrados. Este distanciamiento social, junto con el aislamiento, ha creado, por supuesto, crisis familiares. Hemos sabido de parejas que se han separado, familias que han tenido graves problemas en el seno del núcleo familiar, debido a este gran cambio, este gran choque en la dinámica de vida que cada uno tenía. Justamente como causa,
del bajo rendimiento académico, que sería el siguiente punto, tenemos esas crisis familiares que ya habíamos conversado. El bajo rendimiento académico debido a las malas condiciones de la educación remota, la educación a distancia, que ya conversaremos más adelante, junto con las crisis familiares, nos dejan ver la situación difícil a la que ha llegado la educación en el sistema, en la situación de la pandemia. Todos estos elementos, todas estas consecuencias conllevan a un estrés, a un estado de estrés y depresión, de una angustia social, una angustia general, que no solamente se encuentra en cada una de las personas en mayor o menor nivel, en el sentido individual o en el sentido familiar, sino también a nivel global. Es una situación, un elemento que tenemos que tener en cuenta. Vamos a dar unos consejos para afrontar la situación familiar en el contexto de la pandemia. En primer lugar, teniendo en cuenta que hay niños, niñas y adolescentes dentro del núcleo familiar, es necesario, sabiendo que ellos son prioridad, comunicarles, informarles cuál es la situación real de la pandemia en el país, en la región, en la localidad, en el mundo. Por supuesto, eso aplicado a su lenguaje, para que ellos puedan comprender la magnitud de esta situación, comprender cuáles son las condiciones, las consecuencias que puede tener un mal cuidado, una mala higiene, y cuáles son las causas de su súbito cambio de dinámica del día a día. De igual manera, teniendo en cuenta que tenemos niños, niñas y adolescentes en el núcleo familiar, es importante aprovechar ese tiempo, aprovechar el tiempo de calidad con niños, niñas, adolescentes, para poder, para decirlo de alguna manera, sopesar esta situación tan estresante que es para estos niños, niñas, adolescentes, y aprovechar el tiempo de manera que se pueda descompresar, se pueda aprovechar ese tiempo. De igual manera, organizar el tiempo y recursos, como estábamos diciendo anteriormente, planificar el día, planificar tu semana, es importante, de manera que el núcleo familiar tenga una sensación de orden dentro de esta crisis de salud y esta crisis económica que se vive en el mundo a partir de la pandemia. De igual manera, volviendo con los niños, niñas, adolescentes, si se pueden desarrollar juegos, desarrollar dinámicas, desarrollar algún tipo de actividad en la cual los niños puedan sentirse parte de un núcleo familiar, parte de una actividad lúdica, una actividad recreativa dentro de la familia, teniendo en cuenta que tenemos una situación de distanciamiento social, que significa que los niños no pueden pasar tanto tiempo con sus con sus compañeros de clase, con sus amigos. Es necesario sopesar esta realidad y sustituirla por otra dentro del núcleo familiar. Teniendo en cuenta que la educación virtual y las actividades y dinámicas actuales del núcleo familiar tienen en cuenta como factor principal la tecnología, el Internet, es importante informar a niños, niñas y adolescentes del núcleo familiar sobre la seguridad en línea, qué es lo que esta significa y cómo esta es importante para su integridad como individuos y como menores de edad. Para todos los miembros del núcleo familiar también es importante aprender a regular y controlar el estrés mediante técnicas de relajación, meditación, comida sana, ejercicio, aunque sea dentro del hogar, dentro de las paredes del hogar, para poder salvaguardar lo que es la salud del individuo, no solamente en el contexto del virus, el coronavirus, sino también en lo que es lo llamado la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés. De igual forma, y como punto final, es importante elaborar un presupuesto familiar, atenerse a ese presupuesto familiar, ya que, como todos sabemos, la situación pandémica
ha traído consigo una crisis económica y social a nivel mundial, que además se casa con esta crisis económica y social que ha tocado a Venezuela desde hace ya muchos años. Por lo tanto, es muy necesario que los núcleos familiares tengan una planificación lo más apegada a la realidad posible para poder cubrir sus necesidades y, ¿por qué no?, invertir para el futuro de sus niños en el núcleo familiar, etcétera. Educación a distancia en el contexto venezolano, en el contexto nacional, cuáles han sido sus características, sus elementos principales. Inicialmente es necesario acotar que la educación a distancia en Venezuela ha sido catalogada como mala o deficiente. Esto fue a partir de un estudio hecho por Secodap y por Data Analysis, que dice que 72% de los venezolanos califica la educación a distancia, la educación remota, con niños y adolescentes como mala o deficiente, ya sea por temas de la tecnología, el poco acceso a los medios de comunicación, medios de información, las fallas en los servicios como son la electricidad, de las cuales depende la tecnología, entre otros, ha sido los elementos a partir de los cuales Secodap y Data Analysis se valieron para este estudio. Por otro lado, es importante acotar que la falta de lineamientos claros por parte del máximo ente rector de la educación pública en Venezuela, como es el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ha sido un elemento principal en la dificultad que ha tenido la educación en Venezuela, la educación a distancia, para catalogarse como realmente eficiente o productiva. Por otro lado, la falta de acceso a medios de comunicación e información como son televisión, radio o principalmente el Internet, ya sea por teléfonos inteligentes, computadora o las llamadas tablets, ha sido un tema o el tema más grave en lo que ha sido el proceso de educación a distancia en Venezuela a partir de la cuarentena, el proceso de pandemia que ha sufrido el mundo. De igual forma, la influencia de la situación económica nacional, tanto antes de la pandemia como la que se produjo a partir de la pandemia, ha tocado todos los hogares venezolanos y ha significado un golpe bastante grande, tanto en la cesta básica del venezolano, como son sus servicios básicos, como son los procesos educativos que están viviendo cada uno de los miembros o los miembros del núcleo familiar que se encuentran en estos procesos, entre otros. De igual forma, las deficiencias en el Sistema Nacional de Salud para aquellos que lamentablemente fueron infectados con el coronavirus y otros que han sufrido otro tipo de situaciones de salud, ya sea por su propia situación particular, familiar o de su localidad, han significado un grandísimo estrés y una grandísima dificultad en los hogares venezolanos para poder llevar a cabo los procesos educativos que estén llevando, que formen parte del día a día de algunos miembros de esos núcleos. Todos estos elementos son necesarios tenerlos en cuenta para poder comprender cuál es la realidad de la educación en Venezuela, no solamente desde el punto de vista de la pandemia, sino también desde el punto de vista prepandemia y lo que significará la post-pandemia. Todos estos elementos son importantes analizarlos, tenerlos en cuenta, tanto docentes como estudiantes, como padres de familia, miembros de familias, profesionales de la investigación, profesionales de la educación en general. Es necesario tener en cuenta todos estos elementos, todas estas situaciones, todas estas características, para saber qué es lo que ocurre en Venezuela desde el punto de vista de la educación y qué es lo que se puede hacer a partir de ella.
Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sharon Gutiérrez, también estudiante del pedagógico. Bien interesante, Gabriel, el foro chat que estás llevando a cabo. Y la pregunta es, ¿qué ocurrirá con la educación en Venezuela después del regreso a clases presenciales? Bueno, para empezar, es tan incierto, como comentaste anteriormente, que es muy incierto el día a día que tenemos, la organización del día a día. E imagínate, hay madres y padres que aún no aceptan el hecho de que el niño o el estudiante vaya a clases presenciales. La pregunta es si realmente se llevará a cabo esas clases presenciales o no. En eso también gira. Es una incertidumbre total lo que estamos viviendo en este momento, es una incertidumbre lo que estamos haciendo y bueno, ni siquiera sabemos, imagínate, si mañana estaremos o no, porque hoy vemos a alguien y mañana no sabemos si lo vemos. Entonces, desde mi punto de vista veo todo súper incierto, la verdad. También creo que es difícil la adaptación, wow, de los niños otra vez a las aulas de clases, porque ya tienen ya cuánto tiempo viendo clases a distancia, un año, 2 años, entonces ellos están adaptados a pararse frente a una computadora, arreglarse, crear el espacio, peinarse, ponerse el uniforme, que lo vea la maestra por la cámara, que lo salude, y entonces ahora llevarlos otra vez a otra manera, adaptarse a otra manera de estudio, eso es un trabajo fuerte también que hay que hacer. Ahora, yo no me lo imagino en serio. No con estas circunstancias que estamos viviendo de bioseguridad, de coronavirus, de todas esas cosas. Es bastante difícil. Lo que pasa es que opino, al igual que todo el mundo que está aquí presente, que la mayoría o varias personas somos docentes, o bueno, han sido docentes, entonces bueno, sí, Venezuela ha tenido bastantes malas experiencias en cuanto a poder estar con la tecnología, internet, que todo el mundo lo odia, igual que yo, pero bueno, es una lástima estando en un país tan tercermundista que no ha podido solucionar ese cambio, realmente no es culpa de nosotros en sí, pero hay cosas que sí se podían haber hecho desde el principio, que sería una buena educación por medio de la tecnología y su uso, y también por medio de buenas adaptaciones a lo que queríamos hacer con educación, enseñanza, proactividad. Entonces, en esa parte voy a apoyar solamente un momentico a todos los que sí nos estamos quejando de eso. En cuanto a pandemia sería otra cosa.
También es un desgaste para el docente porque lidias con 7 niños, pero no es nada más darles la materia y chao, sino que también tienes que lidiar con ellos la parte de que se cuiden, de que no se toquen, de que si la mascarilla, que si todo eso. Aparte de eso, ellos se adaptan, hay que vigilar la materia, la clase que se les da. Entonces, llevarlos todos a un mismo nivel cuando van tantos niños en diferentes horarios también es un desgaste para el docente en este caso. En cuanto a pandemia, tendría una queja y también apoyo y en cierto aporte sería que eso también tiene que empezar por medio de la familia, tal cual como se ve expuesto en esta ponencia. Si ninguno de los familiares, incluso yo trabajando en una clínica, ni siquiera estando con sus hijos, quieren estar aquí con un tapaboca puesto en una clínica en donde se pueden infectar, pues cuando se trata de la familia entera, no importa, o sea lo que sea, no va a pasar nada. Entonces, no hay ningún ejemplo de nada. Entonces, eso ya empieza del mismo centro familiar, no puedo decir que sí o no obligatoriamente, pues. Muy agradecido con todos por sus intervenciones, por su atención, por sus comentarios, por sus opiniones y por involucrarse en este tema de la educación a distancia que tanto nos ha traído de qué hablar, nos ha dado de qué hablar en estos casi 2 años de cuarentena, de pandemia que hemos tenido. Sin duda es un tema que podría alargarse durante horas, durante días y semanas, y bueno, es un tema bastante interesante que se ha discutido durante todo este tiempo que lleva la pandemia. Y bueno, quisiera finalizar agradeciendo a la profesora Aymara Harrington por por promover este espacio, promover estas actividades para que se dé el debate, se dé la información, la comunicación y por supuesto se trabaje los temas actuales que forman parte de nuestro día a día como docentes, como estudiantes y como individuos.